Imagina por un momento estar sentado junto a una fogata en las montañas de Macedonia, mientras las estrellas brillan suavemente sobre tu cabeza. El viento susurra entre los árboles antiguos y en la distancia se escucha el murmullo tranquilo de un arroyo que baja de las colinas. Esta noche te invito a acompañarme en un viaje extraordinario a través del tiempo, hasta los días de uno de los hombres más fascinantes que jamás caminó sobre esta tierra. Un joven príncipe que soñaba con conquistar el mundo conocido y que casi lo logró. Su nombre era Alejandro, pero la historia lo recuerda como Alejandro Magno. Cierra los ojos, respira profundamente y déjate llevar por esta historia que te ayudará a encontrar la paz y el descanso que tanto necesitas. Antes de comenzar este viaje nocturno juntos, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si esta historia te está gustando y te está ayudando a relajarte, por favor considera suscribirte a nuestro canal. Tu suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido especialmente diseñado para tu bienestar y descanso. También te invito a darle me gusta a este video si lo estás disfrutando, ya que esto nos permite llegar a más personas que, como tú, buscan un momento de tranquilidad al final del día. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras nuevas historias relajantes. Y si conoces a alguien que también podría beneficiarse de estos momentos de calma, comparte este video con esa persona especial. Tus comentarios también son muy valiosos para nosotros, así que siéntete libre de contarnos qué te parece esta historia. Ahora sí, acompáñame en este tranquilo recorrido por la vida de Alejandro Magno. Era el año 356 a.C. cuando en la ciudad de Pella, capital del reino de Macedonia, nacía un niño destinado a cambiar el curso de la historia. Su padre, Filipo II, era un rey guerrero que había transformado Macedonia de un reino pequeño y relativamente insignificante en una potencia militar respetada. Su madre, Olimpia de Epiro, era una mujer de carácter fuerte, conocida por su devoción a los cultos mistéricos y por su temperamento apasionado. Cuentan las leyendas que la noche en que nació Alejandro, el templo de Artemisa, en Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, se incendió completamente. Los magos persas interpretaron esto como una señal de que había nacido alguien que traería la destrucción a su imperio. Desde muy pequeño, Alejandro mostró signos de ser extraordinario. Mientras otros niños jugaban con juguetes simples, él se sentaba durante horas escuchando las historias que contaban los soldados veteranos de su padre sobre batallas lejanas y tierras desconocidas. Sus ojos brillaban con una curiosidad insaciable cada vez que alguien mencionaba países más allá de las fronteras de Macedonia. Pasaba largas tardes en el Palacio Real, observando los mapas que colgaban de las paredes, trazando con su pequeño dedo las rutas comerciales que conectaban el mundo conocido. Su educación fue cuidadosamente planeada por el rey Filipo. Cuando Alejandro cumplió 13 años, llegó a la corte macedonia el filósofo más famoso de su época, Aristóteles. El gran pensador, discípulo de Platón, había aceptado la invitación del rey para convertirse en el tutor del joven príncipe. Durante 3 años, en los jardines de Mieza, un pequeño santuario dedicado a las ninfas, Aristóteles compartió con Alejandro no solo conocimientos sobre filosofía, sino también sobre medicina, botánica, zoología y geografía. Las lecciones transcurrían en un ambiente de calma absoluta. Por las mañanas, cuando el rocío aún cubría las hojas de los árboles
Maestro y discípulo se sentaban bajo la sombra de un gran roble. Aristóteles hablaba con voz pausada, explicando los misterios del mundo natural, mientras Alejandro escuchaba con atención, haciendo preguntas que a menudo sorprendían incluso al sabio filósofo por su profundidad. Durante estas conversaciones, Aristóteles notó algo especial en su joven alumno, una capacidad extraordinaria para conectar ideas aparentemente diferentes y una ambición que iba mucho más allá de lo que era normal para alguien de su edad. Una tarde de verano, mientras caminaban lentamente por los senderos del santuario, Aristóteles le entregó a Alejandro una copia de la Ilíada de Homero. Este regalo cambiaría para siempre la vida del joven príncipe. Alejandro leyó y releyó el poema épico hasta conocerlo prácticamente de memoria. Se identificó profundamente con Aquiles, el héroe griego que había elegido una vida corta pero gloriosa por encima de una existencia larga pero sin fama. Desde ese momento, Alejandro llevó siempre consigo una copia de la Ilíada y dicen que la colocaba bajo su almohada cada noche antes de dormir. Cuando Alejandro tenía 16 años, ocurrió un evento que reveló tanto su carácter como su destino. Su padre había comprado un magnífico caballo negro, pero el animal era tan salvaje que ningún jinete había logrado montarlo. Los mejores domadores de Macedonia habían fracasado en sus intentos, y el caballo se volvía cada vez más agresivo. Filipo estaba a punto de devolver el animal cuando Alejandro se acercó tranquilamente. Había observado al caballo durante varios minutos y se había dado cuenta de algo que todos los demás habían pasado por alto. El animal tenía miedo de su propia sombra. Con movimientos suaves y deliberados, Alejandro se aproximó al caballo. Susurró palabras tranquilizadoras mientras giraba al animal para que quedara de cara al sol, de manera que no pudiera ver su sombra. Luego, con una agilidad sorprendente, saltó sobre el lomo del caballo. Por un momento, tanto el animal como todos los presentes permanecieron inmóviles. Después, gradualmente, el caballo se calmó. Alejandro lo había domado no con fuerza, sino con inteligencia y comprensión. Ese caballo, al que llamó Bucéfalo, se convertiría en su compañero más fiel durante los próximos 20 años de conquistas. El rey Filipo, observando desde la distancia, se acercó a su hijo con lágrimas en los ojos. Le puso una mano en el hombro y le dijo con voz emocionada que Macedonia era demasiado pequeña para él, que necesitaría buscar un reino más grande, digno de sus capacidades. Estas palabras se grabaron profundamente en el corazón de Alejandro y se convirtieron en una profecía que él mismo se encargaría de cumplir. Los años de adolescencia de Alejandro transcurrieron entre el estudio y el entrenamiento militar. Por las mañanas practicaba esgrima y equitación con los mejores instructores del reino. Por las tardes continuaba sus estudios con otros tutores que Aristóteles había recomendado. Sus noches las dedicaba a leer sobre las hazañas de los grandes conquistadores del pasado, Ciro el Grande de Persia, Darío I, y especialmente sobre las campañas de los antiguos héroes griegos en tierras lejanas. Durante este tiempo, Alejandro desarrolló amistades que durarían toda su vida. Hefestión, hijo de una familia noble macedonia, se convirtió en su amigo más cercano y confidente. Juntos pasaban horas discutiendo estrategias militares y soñando con las campañas que algún día dirigirían. También se hizo muy amigo de Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y otros jóvenes nobles que más tarde se convertirían en sus generales más importantes. Las tardes en el palacio
eran especialmente tranquilas. Alejandro y sus amigos se reunían en una gran sala decorada con frescos que representaban las victorias de los antiguos reyes macedonios. Allí, mientras el sol se ponía lentamente por las ventanas, conversaban sobre filosofía, política y sus sueños de futuro. Hefestión, que conocía mejor que nadie los pensamientos más íntimos de Alejandro, a menudo le preguntaba qué era lo que realmente deseaba lograr en la vida. Alejandro, con su mirada perdida en el horizonte que se extendía más allá de las montañas macedonias, respondía que quería ser recordado no solo como un gran rey, sino como alguien que había unido a toda la humanidad bajo una sola bandera. Hablaba de crear un imperio donde griegos, persas, egipcios y todos los pueblos del mundo conocido pudieran vivir en armonía, compartiendo lo mejor de sus culturas. Era una visión extraordinariamente avanzada para su época, una idea que nacía tanto de las enseñanzas de Aristóteles como de su propia intuición sobre el potencial de la humanidad. Roteiro, Alexandre o Grande. Bloco 2. Si esta historia te está ayudando a relajarte y encontrar esa paz que necesitas antes de dormir, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Cada suscripción es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando este tipo de contenido, especialmente pensado para tu bienestar nocturno. Por favor, no olvides darle me gusta a este video si lo estás disfrutando, ya que esto nos ayuda enormemente a que más personas puedan descubrir estas historias relajantes. Activa las notificaciones presionando la campanita para no perderte ninguna de nuestras nuevas narraciones. Si conoces a alguien que también podría beneficiarse de estos momentos de tranquilidad, compártele este video. Y por supuesto, tus comentarios son siempre bienvenidos. Nos encanta saber cómo estas historias te están ayudando en tu descanso. Ahora continuemos con nuestro viaje a través de la vida de este extraordinario joven que estaba destinado a cambiar el mundo. Cuando Alejandro cumplió 18 años, el destino comenzó a tejer los hilos que lo llevarían hacia su grandeza. Su padre, el rey Filipo, había decidido expandir las fronteras de Macedonia hacia el sur, lo que inevitablemente lo pondría en conflicto con las poderosas ciudades-estado griegas. Una mañana de primavera, mientras los pájaros cantaban suavemente en los jardines del palacio, llegó un mensajero con noticias que cambiarían todo. Las ciudades de Atenas y Tebas habían formado una alianza para resistir la expansión macedonia. Filipo convocó inmediatamente a sus consejeros más cercanos. En la gran sala del trono, iluminada por antorchas que proyectaban sombras danzantes en las paredes de mármol, el rey expuso sus planes para la campaña que se avecinaba. Alejandro, que ya había demostrado su valor en pequeñas escaramuzas fronterizas, escuchaba atentamente cada palabra de su padre. Sus ojos brillaban con una mezcla de expectación y determinación. Sabía que esta sería su oportunidad de demostrar que estaba listo para comandar hombres en una batalla real. La preparación para la campaña duró varios meses. Alejandro pasaba sus días supervisando el entrenamiento de las tropas y sus noches estudiando mapas detallados de Grecia Central. Hefestión lo acompañaba en estas largas sesiones de planificación, y juntos discutían diferentes estrategias y tácticas. Sus conversaciones se extendían hasta altas horas de la madrugada, cuando el palacio estaba sumido en un silencio profundo, interrumpido solo por el ocasional paso de los guardias en las murallas. Durante una de esas noches, mientras examinaban los planos de la ciudad de Tebas, Alejandro le confió a su amigo
sus verdaderos sentimientos sobre la guerra que se avecinaba. No sentía odio hacia los griegos, le dijo con voz pausada. Al contrario, admiraba profundamente su cultura, su filosofía, su arte. Soñaba con un día en que macedonios y griegos pudieran unirse bajo un mismo propósito, trabajando juntos para lograr algo mucho más grande que las pequeñas disputas territoriales que habían caracterizado la región durante siglos. Hefestión, que conocía el corazón noble de su amigo, asintió comprensivamente. Le recordó las enseñanzas de Aristóteles sobre la unidad de la humanidad y cómo el verdadero liderazgo consistía en elevar a otros, no en simplemente dominarlos. Esas palabras resonaron profundamente en Alejandro, quien comenzó a vislumbrar no solo la campaña inmediata, sino un futuro mucho más ambicioso, donde él podría ser el catalizador de una nueva era de cooperación y progreso. La batalla decisiva tuvo lugar en Queronea, una pequeña ciudad en el corazón de Grecia, en el año 338 a.C. Era una mañana brumosa de agosto, cuando las dos fuerzas se encontraron en la llanura que se extendía frente a la ciudad. El ejército macedonio, disciplinado y bien entrenado, se enfrentaba a la coalición griega, compuesta principalmente por atenienses y tebanos. Alejandro, montado en bucéfalo, comandaba la caballería macedonia, posicionada en el ala derecha de la formación. Mientras las primeras luces del amanecer disipaban lentamente la bruma, Alejandro observó a sus hombres. Eran soldados veteranos, curtidos en numerosas batallas fronterizas, pero también había jóvenes como él, para quienes esta sería su primera gran batalla. Cabalgó lentamente a lo largo de las filas, hablando con voz clara y tranquila, recordándoles que no luchaban solo por Macedonia, sino por un futuro donde todos los pueblos griegos pudieran vivir en paz y prosperidad. La batalla comenzó al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto. El choque inicial fue feroz, con las falanges macedonias enfrentándose a las formaciones griegas en el centro del campo. El ruido era ensordecedor, el entrechoque del metal contra metal, los gritos de los combatientes, el relinchar de los caballos. Pero en medio de todo ese caos, Alejandro mantuvo una calma extraordinaria. Observó el desarrollo de la batalla con ojos de estratega, esperando el momento perfecto para lanzar su carga de caballería. Ese momento llegó cuando notó que el flanco izquierdo de los tebanos comenzaba a debilitarse. Con un grito que se escuchó por encima del ruido de la batalla, Alejandro espoleó a Bucéfalo y condujo a su caballería en una carga devastadora. Los jinetes macedonios, inspirados por el valor de su joven comandante, siguieron su ejemplo con un entusiasmo feroz. La carga fue tan efectiva que rompió completamente las líneas enemigas, decidiendo el resultado de la batalla. Después de la victoria en Queronea, algo extraordinario sucedió. En lugar de saquear las ciudades vencidas o tratar duramente a los prisioneros, como era costumbre en aquella época, Filipo y Alejandro optaron por una política de magnanimidad. Invitaron a los líderes griegos a formar una confederación bajo el liderazgo macedonio, prometiendo respetar sus tradiciones y autonomía interna. Esta decisión, fuertemente influenciada por las ideas de Alejandro, sentó las bases para lo que más tarde se convertiría en su visión de un imperio multicultural. Los meses que siguieron a Queronea fueron de intensa actividad diplomática. Delegaciones de todas las ciudades griegas llegaban constantemente a Pellas para negociar los términos de la nueva confederación. Alejandro participaba activamente en estas negociaciones, impresionando a los diplomáticos griegos
Con su conocimiento de su cultura y su sincero respeto por sus logros intelectuales, muchos de estos hombres, que habían llegado esperando encontrar a un bárbaro macedonio, se marcharon convencidos de que habían conocido a alguien verdaderamente excepcional. Durante este periodo, Alejandro también intensificó sus estudios. Pasaba largas horas en la biblioteca del palacio, que Filipo había enriquecido considerablemente con manuscritos adquiridos en Atenas y otras ciudades griegas. Leía todo lo que podía encontrar sobre geografía, especialmente sobre las tierras que se extendían hacia el este, más allá del mar Egeo. Los relatos sobre el imperio persa lo fascinaban particularmente. Era un territorio vasto que se extendía desde las costas de Asia Menor hasta los confines de la India, poblado por docenas de pueblos diferentes, cada uno con sus propias tradiciones y costumbres. Una noche, mientras leía a la luz de una lámpara de aceite en su habitación privada, Alejandro encontró un pasaje que lo impactó profundamente. Era un relato de Jenofonte sobre la expedición de los 10.000, un grupo de mercenarios griegos que habían luchado en Persia y después habían tenido que abrirse camino de regreso a Grecia a través de territorios hostiles. El relato describía la inmensidad del imperio persa, pero también sus debilidades. Un ejército numeroso, pero mal entrenado, una administración corrupta y un emperador que vivía aislado de la realidad de sus territorios. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Caminó durante horas por los jardines del palacio, bajo la luz de la luna llena. Su mente bullía con ideas y posibilidades. Si Jenofonte y sus 10.000 hombres habían podido adentrarse tan profundamente en el imperio persa, ¿qué no podría lograr un ejército macedonio bien entrenado y dirigido con inteligencia? Pero más allá de la conquista militar, Alejandro comenzó a imaginar las posibilidades culturales y comerciales que se abrirían si Oriente y Occidente pudieran unirse bajo un liderazgo ilustrado. Cuando finalmente regresó a su habitación, ya había amanecido. Hefestión lo encontró sentado en su escritorio, dibujando mapas y tomando notas. Su amigo le preguntó en qué estaba pensando con tanta intensidad. Alejandro levantó la mirada y en sus ojos, Hefestión pudo ver una determinación que nunca antes había visto. Le habló de su visión, un imperio que se extendiera desde Grecia hasta la India, pero no un imperio basado en la opresión, sino en la fusión de las mejores características de cada cultura: griegos, persas, egipcios, indios, todos trabajando juntos para crear algo completamente nuevo en la historia de la humanidad. Hefestión escuchó en silencio, consciente de que estaba siendo testigo del nacimiento de un sueño que cambiaría el curso de la historia. Cuando Alejandro terminó de hablar, los dos amigos permanecieron sentados en silencio durante varios minutos, contemplando la magnitud de lo que acababa de ser concebido. El sol de la mañana entraba suavemente por las ventanas, iluminando los mapas y manuscritos que cubrían el escritorio, como si la luz misma estuviera bendiciendo los planes que acababan de tomar forma. Roteiro, Alexandre, o Grande, Bloco 3. Espero que esta historia esté siendo el compañero perfecto para tu descanso nocturno. Si estas palabras te están ayudando a encontrar esa tranquilidad que buscas, te invito cariñosamente a suscribirte a nuestro canal. Tu suscripción es un regalo muy valioso para nosotros y nos permite seguir creando este tipo de contenido pensado especialmente para tu bienestar.
No olvides darle me gusta si esta narración te está gustando, ya que con ese simple gesto nos ayudas a que más personas puedan descubrir estos momentos de paz. Activa las notificaciones tocando la campanita para no perderte ninguna de nuestras nuevas historias relajantes. Si tienes a alguien especial que también podría disfrutar de estos relatos tranquilos, comparte este video con esa persona. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Nos encanta saber cómo estas historias forman parte de tu rutina de descanso. Continuemos ahora con nuestro viaje por la vida de este joven extraordinario que estaba a punto de convertirse en leyenda. Los planes grandiosos de Alejandro tuvieron que esperar. En el año 336 a.C., cuando tenía apenas 20 años, su vida cambió para siempre en un solo día. Su padre, el rey Filipo, había decidido celebrar el matrimonio de su hija Cleopatra con una gran festividad que duraría varios días. Nobles de toda Macedonia y Grecia habían sido invitados a participar en los festejos. El palacio de Pella se había transformado en un hervidero de actividad, con banquetes, representaciones teatrales y competencias deportivas que se sucedían desde el amanecer hasta altas horas de la noche. La mañana del segundo día de celebraciones, Filipo se dirigía al teatro para presenciar una obra especialmente preparada para la ocasión. Caminaba tranquilamente, rodeado de su séquito habitual, saludando a los invitados que se encontraba en el camino. El sol brillaba suavemente sobre el mármol blanco del teatro, y una brisa ligera movía las banderas que decoraban el recinto. Todo parecía perfecto para una jornada de celebración y alegría, pero el destino tenía otros planes. Pausanias, un joven oficial de la Guardia Real que tenía una disputa personal con el rey, se acercó a Filipo cuando éste entraba al teatro. En un momento que duró apenas unos segundos, pero que cambiaría para siempre el curso de la historia, Pausanias sacó una daga y apuñaló mortalmente al rey. El caos se desató inmediatamente. Los gritos de horror se mezclaron con las órdenes confusas de los guardias, mientras Pausanias intentaba huir del lugar. Alejandro se encontraba en ese momento en sus aposentos, revisando algunos documentos relacionados con los preparativos militares para la campaña contra Persia que su padre había estado planeando. El sonido de la conmoción le llegó como un eco distante al principio, pero gradualmente se fue intensificando hasta convertirse en un rugido que parecía envolver todo el palacio. Cuando finalmente llegó hasta él la noticia de lo que había ocurrido, sintió como si el mundo se hubiera detenido completamente. Corrió hacia el teatro, abriéndose paso entre la multitud de cortesanos y invitados que se agolpaban tratando de entender lo que había sucedido. Cuando finalmente llegó hasta donde yacía su padre, ya era demasiado tarde. Filipo había muerto, y con él se desvanecían todos los planes que habían estado trazando juntos para el futuro de Macedonia. Alejandro se arrodilló junto al cuerpo de su padre, y por primera vez en su vida se sintió verdaderamente solo. Los días que siguieron fueron un torbellino de decisiones urgentes y maniobras políticas. Los nobles macedonios se reunieron para decidir quién sucedería a Filipo en el trono. Aunque Alejandro era el heredero natural, su juventud generaba dudas entre algunos de los consejeros más veteranos. Había quienes pensaban que Macedonia necesitaba un rey más experimentado, especialmente considerando las campañas militares que se avecinaban, pero Alejandro demostró rápidamente que, a pesar de su juventud,
Poseía tanto la inteligencia como la determinación necesarias para liderar el reino. En una reunión que se extendió toda la noche en el gran salón del palacio, habló con elocuencia sobre su visión para Macedonia y para toda Grecia. Sus palabras fueron medidas y reflexivas, mostrando una madurez que sorprendió incluso a quienes lo conocían bien. Habló de continuar la obra de su padre, pero también de llevarla mucho más lejos de lo que nadie había imaginado. Cuando finalmente los nobles votaron, la decisión fue unánime. Alejandro se convertiría en el nuevo rey de Macedonia a los 20 años de edad. La ceremonia de coronación tuvo lugar una semana después, en una atmósfera mucho más sobria que las celebraciones que habían sido interrumpidas por la tragedia. Alejandro, vestido con las túnicas reales tradicionales, juró ante los dioses y ante su pueblo que defendería Macedonia y trabajaría por la gloria de todos los griegos. Sin embargo, su ascensión al trono no fue recibida con beneplácito por todos. Las ciudades griegas, que habían sido sometidas por Filipo, vieron en la muerte del rey una oportunidad para recuperar su independencia. Atenas, Tebas y varias otras polis comenzaron a organizar rebeliones, confiando en que el joven e inexperto Alejandro no sería capaz de mantener unido el imperio que su padre había construido. Las noticias de estos levantamientos llegaban diariamente a Pella. Cada mañana, Alejandro recibía informes de sus espías y comandantes sobre nuevos focos de rebelión que surgían por toda Grecia. Sus consejeros más veteranos le aconsejaban prudencia, sugiriendo que negociara con los rebeldes y quizás hiciera algunas concesiones para mantener la paz. Pero Alejandro tenía una visión diferente de cómo manejar la situación. Una tarde, mientras paseaba por los jardines del palacio, acompañado de Hefestión, le explicó a su amigo su estrategia. No se trataba solo de sofocar las rebeliones, le dijo con voz tranquila. Se trataba de demostrar que el nuevo rey de Macedonia era tan capaz como su padre, si no más. Pero también se trataba de algo más profundo, establecer las bases de confianza y respeto que serían necesarias para el proyecto mucho más ambicioso que tenía en mente. Su primera acción fue dirigirse hacia el norte, a las regiones fronterizas donde las tribus bárbaras habían aprovechado la confusión para realizar incursiones en territorio macedonio. Esta campaña sería su primera prueba como comandante supremo, y Alejandro sabía que su éxito o fracaso determinaría cómo sería percibido tanto por sus propios soldados como por sus enemigos. La campaña del norte duró 3 meses y fue un éxito rotundo. Alejandro demostró que había heredado no solo el trono de su padre, sino también su genio militar. Sus tácticas fueron innovadoras y efectivas, combinando la disciplina macedónica tradicional con nuevas estrategias que había desarrollado durante sus años de estudio. Más importante aún, mostró una clemencia y una sabiduría en el trato con los pueblos conquistados que impresionó incluso a los veteranos más curtidos de su ejército. Cuando regresó a Pella, las noticias de sus victorias ya habían llegado a toda Grecia. Los líderes de las ciudades rebeldes comenzaron a reconsiderar sus posiciones. Algunos enviaron embajadas pidiendo perdón y renovando sus juramentos de lealtad. Pero Tebas, la más orgullosa de las ciudades griegas después de Atenas, mantuvo su posición desafiante. La decisión sobre qué hacer con Tebas mantuvo a Alejandro despierto durante varias noches. Caminaba por su habitación, deteniéndose frecuentemente frente a la ventana que daba hacia el sur.
en dirección a Grecia. Sabía que su decisión tendría consecuencias que irían mucho más allá del conflicto inmediato. Si mostraba debilidad, otras ciudades podrían interpretar esto como una invitación a la rebelión, pero si actuaba con demasiada dureza, podría alienar para siempre a los griegos, cuya cooperación necesitaría para sus planes futuros. Finalmente, tomó una decisión que reflejaba tanto su pragmatismo como su visión a largo plazo. Marcharía contra Tebas, pero primero enviaría emisarios, ofreciendo una última oportunidad de rendición honorable. Si los tebanos aceptaban, serían tratados con magnanimidad. Si se negaban, enfrentarían las consecuencias. Pero incluso entonces, Alejandro se aseguraría de que su castigo sirviera como ejemplo sin destruir completamente el potencial futuro de cooperación. La marcha hacia Tebas fue una demostración de la eficiencia del ejército macedonio. En menos de 2 semanas, Alejandro había movilizado 15.000 hombres y los había transportado desde Macedonia hasta las cercanías de la ciudad rebelde. El ejército acampó en las colinas que rodeaban Tebas, y durante 3 días, Alejandro esperó una respuesta a su ultimátum. Durante esas noches, mientras las fogatas del campamento brillaban como estrellas en la oscuridad, el joven rey reflexionaba sobre el peso de las decisiones que tenía que tomar. Sus conversaciones nocturnas con Hefestión durante este período fueron especialmente profundas. Hablaban sobre el equilibrio entre la justicia y la misericordia, sobre cómo un líder debía actuar cuando se enfrentaba a opciones difíciles, donde cualquier decisión tendría consecuencias dolorosas. Hefestión, que conocía el corazón noble de su amigo, lo tranquilizaba recordándole que las decisiones más difíciles eran a menudo las que separaban a los verdaderos líderes de los simples ocupantes del poder. Roteiro, Alexandre o Grande, Bloco 4. Si has llegado hasta aquí, en esta tranquila historia, significa que estas palabras te están acompañando en tu camino hacia el descanso. Te agradezco profundamente por haber elegido pasar este tiempo conmigo. Si esta narración te ha ayudado a encontrar paz y relajación, te invito con mucho cariño a suscribirte a nuestro canal. Cada nueva suscripción nos llena de alegría y nos motiva a continuar creando estos espacios de calma para ti. Dale me gusta a este video si lo has disfrutado. Ese pequeño gesto nos ayuda enormemente a llegar a más personas que, como tú, buscan momentos de tranquilidad. No olvides activar las notificaciones para que puedas acompañarnos en todas nuestras futuras historias relajantes. Comparte este contenido con aquellas personas especiales que también podrían beneficiarse de estos momentos de serenidad. Y por favor, déjanos tus comentarios. Nos encanta saber cómo estas historias forman parte de tu rutina nocturna. Ahora, para concluir nuestro viaje nocturno, acompáñame en los últimos momentos de esta historia sobre el joven que estaba destinado a cambiar el mundo para siempre. La respuesta de Tebas llegó al amanecer del cuarto día. Un pequeño grupo de emisarios tebanos se acercó al campamento macedonio bajo una bandera de tregua. Alejandro los recibió en su tienda, una estructura simple pero elegante que reflejaba su preferencia por la funcionalidad sobre la ostentación. Los enviados, hombres de edad madura con rostros marcados por años de responsabilidad política, hablaron con dignidad, pero sin humildad. Tebas, dijeron, había nacido libre y moriría libre. No se inclinarían ante ningún rey, sin importar cuán poderoso fuera su ejército.
Alejandro escuchó en silencio, respetando la valentía de estos hombres que sabían perfectamente las consecuencias de su mensaje. Cuando terminaron de hablar, permaneció pensativo durante varios minutos. Finalmente, se puso de pie y caminó hasta la entrada de la tienda, desde donde podía ver la ciudad de Tebas, en la distancia, bañada por la suave luz dorada del amanecer. Sus palabras, cuando finalmente habló, fueron medidas y cargadas de una tristeza genuina. Respetaba la decisión de los tebanos, les dijo, pero como rey de Macedonia y líder de la Liga de Corinto, tenía responsabilidades que no podía ignorar. La batalla que siguió fue breve pero decisiva. El ejército macedonio, disciplinado y experimentado, rompió las defensas tebanas en cuestión de horas, pero lo que sucedió después reveló tanto el carácter de Alejandro como su comprensión de la política a largo plazo. En lugar de ordenar una masacre, como habría sido típico en aquella época, dio instrucciones muy específicas a sus soldados. La ciudad sería tomada, pero se respetaría la vida de los civiles. Los templos serían protegidos y cualquier soldado que violara estas órdenes enfrentaría su castigo personal. Sin embargo, Alejandro sabía que necesitaba enviar un mensaje claro al resto de Grecia. Tebas sería destruida como entidad política independiente, pero esto se haría de manera calculada y simbólica, no como un acto de venganza ciega. Ordenó que se preservara la casa donde había nacido el poeta Píndaro, como muestra de respeto hacia la cultura griega. También permitió que muchas familias tebanas emigraran a otras ciudades, llevando consigo sus tradiciones y conocimientos. La noticia de la caída de Tebas se extendió por toda Grecia como un incendio. El mensaje era claro. El joven rey de Macedonia era tan implacable como su padre cuando era necesario, pero también era capaz de mostrar una clemencia y una sofisticación que sorprendió a muchos. Las ciudades que aún mantenían actitudes rebeldes enviaron rápidamente embajadas a Pella, renovando sus juramentos de lealtad y pidiendo perdón por sus anteriores desafíos. Con Grecia, finalmente pacificada, Alejandro pudo volver su atención hacia el proyecto que realmente ocupaba sus pensamientos, la campaña contra el imperio persa. Durante los meses de invierno que siguieron, el palacio de Pella se convirtió en un centro de actividad febril. Llegaban constantemente mercaderes con informes sobre las rutas comerciales hacia el este, geógrafos con mapas actualizados de Asia Menor y veteranos que habían servido como mercenarios en tierras persas y podían proporcionar información valiosa sobre las tácticas enemigas. Alejandro pasaba la mayor parte de sus días en lo que había convertido en su sala de guerra, una habitación grande donde había hecho instalar una mesa enorme cubierta con mapas detallados de todo el mundo conocido. Allí, rodeado de sus generales más confiables, planeaba cada aspecto de la campaña que cambiaría la historia. Hefestión, Parmenión, Antígono, Ptolomeo, todos los hombres que se convertirían en leyendas por derecho propio, pasaban horas discutiendo estrategias y analizando cada posible contingencia. Las conversaciones en esa habitación eran extraordinarias por su alcance y ambición. No se trataba solo de planear una invasión militar, sino de imaginar la creación de un mundo completamente nuevo. Alejandro hablaba de ciudades que fundaría en tierras lejanas, donde griegos y persas vivirían lado a lado. Describía universidades
donde los mejores filósofos de Oriente y Occidente podrían intercambiar ideas. Soñaba con rutas comerciales que conectarían la India con España, trayendo prosperidad a todos los pueblos del imperio que planeaba crear. Durante las largas noches de invierno, cuando la nieve cubría las montañas de Macedonia, Alejandro a menudo se quedaba despierto hasta muy tarde, leyendo los relatos de exploradores y conquistadores del pasado. Su libro favorito seguía siendo la Ilíada, pero ahora también leía obsesivamente las historias de Heródoto sobre las guerras entre griegos y persas y los relatos de Jenofonte sobre su expedición a través del imperio persa. Cada página le proporcionaba nuevos insights sobre los desafíos que enfrentaría y las oportunidades que podría aprovechar. Una noche, particularmente silenciosa, mientras leía a la luz de una lámpara de aceite, Alejandro tuvo una revelación que cambiaría su perspectiva sobre toda la empresa. Se dio cuenta de que no quería simplemente conquistar el imperio persa, sino transformarlo. Quería crear algo que nunca había existido antes, un imperio donde la diversidad cultural fuera vista como una fortaleza, no como una debilidad, un lugar donde un griego pudiera aprender de un persa, donde un egipcio pudiera enseñar a un macedonio, donde todos pudieran contribuir al florecimiento de la humanidad. Cuando finalmente llegó la primavera del año 334 a.C., todo estaba listo. Alejandro había reunido un ejército de aproximadamente 35.000 hombres, una fuerza perfectamente equilibrada entre infantería pesada, caballería, arqueros y unidades de apoyo. Pero más importante que el tamaño del ejército era su calidad y su moral. Estos hombres no solo seguían a Alejandro porque era su rey, sino porque creían en su visión de un futuro mejor. La despedida de Macedonia fue emotiva, pero también llena de esperanza. Alejandro sabía que estaba a punto de embarcarse en una aventura que podría durar años y que muchos de los hombres que lo acompañaban quizás nunca regresarían a casa, pero también sabía que estaban haciendo historia, que sus nombres serían recordados mucho después de que todos ellos hubieran partido de este mundo. La última noche que pasó en Pella, Alejandro subió a la torre más alta del palacio, desde donde podía ver toda la ciudad extenderse a sus pies. La luna llena iluminaba suavemente los tejados y las calles por donde había caminado durante toda su juventud. Hefestión lo acompañó en esta vigilia final, y los dos amigos permanecieron en silencio durante largo tiempo, contemplando el paisaje familiar que pronto sería solo un recuerdo. Cuando finalmente hablaron, sus palabras fueron pocas, pero cargadas de significado. Alejandro le dijo a su amigo que no sabía exactamente qué encontrarían en las tierras que estaban a punto de explorar, pero que estaba seguro de que juntos podrían lograr algo extraordinario. Hefestión asintió y le recordó que sin importar cuán lejos los llevara su destino, siempre recordarían quiénes eran y de dónde venían. Al amanecer, el ejército se puso en marcha desde Pella hacia el puerto de Anfípolis, donde los esperaban los barcos que los llevarían a través del Helesponto hacia Asia. Alejandro, montado en bucéfalo, cabalgó a la cabeza de la columna, pero varias veces se detuvo para mirar hacia atrás, hacia las montañas de Macedonia que se desvanecían lentamente en la distancia. Cuando finalmente desaparecieron de vista, Alejandro dirigió su mirada hacia adelante, hacia el horizonte oriental, donde lo esperaba su destino. Tenía 21 años, un ejército leal, una visión clara
de lo que quería lograr y una determinación inquebrantable. No sabía que en los próximos 13 años recorrería más de 30.000 kilómetros, fundaría más de 70 ciudades, conquistaría el imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces y se convertiría en una leyenda que inspiraría a la humanidad durante más de 2000 años. Pero en ese momento, mientras su caballo galopaba suavemente por los caminos polvorientos que llevaban hacia el mar, Alejandro era simplemente un joven con un sueño extraordinario, dispuesto a arriesgar todo por la posibilidad de cambiar el mundo. Y así, querido oyente, mientras tú también te preparas para descansar, recuerda que los grandes sueños a menudo comienzan con pasos pequeños y que cada amanecer trae consigo la posibilidad de comenzar nuestra propia aventura extraordinaria. Que tengas dulces sueños y que despiertes mañana con la misma determinación que llevó a aquel joven macedonio hacia su destino legendario.